Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos. Hola queridos amigos, bienvenidos a Platicando con Carlos. Este es el episodio 2 de esta primera temporada y ya sea que nos escuches a través de las plataformas de podcast o que nos veas por redes sociales, quiero que sepas que hemos creado este espacio con el propósito de generar contenido de alto valor, el cual puede ser de mucho provecho para vos y para toda tu familia. Recordá apoyarnos compartiéndonos en todas tus plataformas, con tus amigos, en grupos de redes sociales, de WhatsApp, y así nos ayudas a crecer y a llegar a más audiencia cada vez con este mensaje. El día de hoy, queridos amigos, antes de entrar al tema de la fecha, quiero comentarles que todo creyente verdadero, a pesar de sus luchas, sostiene un deseo profundo en su corazón y es el de crecer cada día en el Señor. Hay un anhelo por mejorar en muchas áreas de la vida y en ese afán cada año que empieza llenamos una agenda con todos los propósitos que queremos alcanzar, ¿sí o no? Seguramente usted llenó una agenda, yo también. Sin embargo, luego llega la frustración cuando a duras penas llegamos con fuerzas al tercer mes del año y si acaso. En este punto vale la pena hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo mal para que año tras año, estos propósitos tan buenos y nobles como querer ser mejor persona, mejor cristiano, mejor esposo, padre, amigo, acercarme más al Señor, ¿por qué estos propósitos no se logran concretar en mi vida? Bueno, dos respuestas válidas se me ocurren en este momento. En primer lugar, quizá estoy haciendo las cosas en mis propias fuerzas y no en las del Señor, lo cual, por lógica, mis queridos amigos, nos va a llevar a la frustración. O segundo, no estoy usando los recursos correctos, disponibles para todo hijo de Dios, provistos por el Señor para crecer constantemente en piedad y tener una vida cristiana más fructífera. Bueno, y precisamente sobre este tema, acerca de estos recursos disponibles, es que queremos hablar el día de hoy sobre esos medios para el crecimiento que nos van a llevar a un crecimiento en nuestra vida con el propósito no sencillamente de ser mejores personas, sino de parecernos más a Cristo cada día. Esos recursos o medios son las disciplinas espirituales y justamente ese es el tema de hoy en nuestro podcast, mis queridos amigos. Vamos a irnos a una breve pausa y cuando regresemos voy a presentarles a nuestro invitado de hoy. Él se llama Alan Porras, ya les voy a comentar un poco más sobre él. Con él vamos a estar hablando de este tema de importancia vital para todo cristiano. Ya regresamos. Platicando con Carlos es una producción de Aviva Voz Radio, Nexo FM y Canal 21. Queridos amigos, estamos de regreso en Platicando con Carlos y como les dije antes de la pausa, hoy vamos a hablar acerca de las disciplinas espirituales. Yo sé que muchos pensamos que esa palabra no es tan agradable. De hecho, la Biblia lo dice con claridad. Hebreos, capítulo 12, verso 11, dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Si no, pregúnteselo a su niño, usted que es papá o es mamá, cuando intenta disciplinar a su hijo, ¿cuál es la reacción de él? Sin embargo, dice la palabra, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da fruto apacible de justicia. Así es que, sin duda alguna, el resultado de la disciplina espiritual en nuestra vida es un fruto divino, glorioso, que se logra a través del ejercicio de las disciplinas, pero esencialmente entender que no son las disciplinas las que nos hacen crecer, sino Dios a través de su poder en nosotros, el que nos transforma cada día más a su imagen. Y para hablar sobre ese tema, hoy hemos invitado a nuestro hermano Alan Porras. Él es de la Iglesia Cristiana de Nicaragua, él es estudiante de maestría en divinidades del Seminario Teológico Bautista del Sur, es líder de la iglesia, es predicador de la iglesia y nos acompaña esta mañana. Alan, ¿cómo estás, mi hermano? Carlos, un gusto, un placer en haber sido invitado. Realmente es un honor para mí
el poder estar acá compartiendo sobre uno de los temas primordiales y más importantes para mí, que es en realidad la palabra de Dios. Así es. Por más que tenga alguna profesión, sin embargo, yo sé de que el llamamiento principal que Dios nos hace a cada uno como sus criaturas es honrarle y glorificarle, servirle, amarle de todo corazón. Y te agradezco mucho, agradezco a Dios primeramente y te agradezco mucho por el hecho de haberme invitado a este programa. Cómo no, mi hermano. Antes de comenzar ya con las preguntas y hablar sobre las disciplinas espirituales, me gustaría tener un tiempo de oración. Que podamos poner en manos del Señor este podcast y a todas las personas que nos van a ver, a escuchar a través de cualquier plataforma disponible, para que el Señor use este espacio para bendición. De acuerdo. Amado Padre, te damos muchas gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por permitirnos proclamar tu palabra, tu evangelio, Señor, a las personas que necesitan, Señor, de este crecimiento espiritual. Tu palabra, Señor, es verdad, la suma de tu palabra es verdad, y a través de ella, Señor, podemos ser edificados cada uno de nosotros, Dios. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que por el Espíritu Santo nos ayudes en esta mañana, Señor. Nos bendigas a nosotros y bendigas a todas las personas que van a escuchar y a ver este programa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a empezar a hablar entonces sobre este tema. Yo decía de que la palabra disciplina de repente ahuyenta a mucha gente. Podemos pensar en que alguien está intentando cortar nuestra libertad, alguien está intentando hacernos la vida de cuadritos con la disciplina, porque siempre pensamos en los abuelos, ¿no? Sí, claro. Después de las 7 aquí no vengas, hay límites, hay restricciones, y toda persona le rehúye a los límites y a las restricciones y a la práctica de algo de forma constante. Pero comenzamos conceptualizando, Alan, ¿qué son las disciplinas espirituales? Bueno, primero que todo tenemos que saber de que las disciplinas espirituales como tal son ejercicios que nosotros debemos de realizar para la piedad. Ellos tienen un fin, un propósito del cual vamos a hablar un poco, pero como concepto, ¿qué son las disciplinas espirituales? Son prácticas que se encuentran dentro de las Escrituras con el objetivo de promover el crecimiento espiritual en los creyentes. Entonces, son algunas prácticas que sí vamos a encontrar dentro de las Escrituras para el crecimiento espiritual. Son hábitos de devoción y de experiencia cristiana que los hombres de Dios han practicado desde los tiempos antiguos. Vamos a encontrar estos hábitos tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como en la historia de la iglesia cristiana también. Podemos clasificarlo en disciplinas tanto personales como interpersonales. Y algo muy importante que vamos a enfatizar es que estas son actividades prácticas y no son aptitudes. Es una diferencia que vamos a hacer. No es una aptitud que yo voy a tomar, sino es una práctica o un hábito de cierta actividad que yo debo de llevar a cabo o ejecutar. Además de eso, es muy importante que nosotros sepamos que sí son derivadas de las Escrituras, como vamos a leer en 2 de Timoteo 3, 16, 17 posteriormente. Y algo importante que necesitamos acá marcar es que las disciplinas espirituales no son un fin en sí mismas. Las disciplinas espirituales son solamente un medio el cual nos va a llevar a ese fin del cual podemos hablar posteriormente. ¿Cómo no? Bueno, y hablando del fin, vamos a hablar acerca del propósito de las disciplinas espirituales, porque si hay alguien que nos ve en este momento y dice, bueno, yo tengo ya 5 años de ser cristiano, tengo 10 años, 15, 20 años, y nunca he escuchado hablar del concepto de disciplinas espirituales. Bueno, ¿cuál es el propósito para que un creyente practique las disciplinas espirituales? Bien, posiblemente no está contextualizado o teorizado, pero es una práctica. Te voy a dar un ejemplo. Posiblemente hay muchos cristianos verdaderos, como mencionaste en tu introducción, que ellos no saben o no conocen mucho la doctrina de la Trinidad como teoría, como con fundamento bíblico. Sin embargo, en su práctica vivencial, si ellos han sido verdaderamente salvos,
ellos experimentan la Trinidad. Por cuanto Dios Padre los amó, Él es el Señor Jesucristo, el Hijo, Él fue quien murió en la cruz y Él es quien salva, Él derrama su sangre en expiación, y el Espíritu Santo es quien aplica esa obra en el creyente, dándole convicción de pecado, regenerando, santificando. Entonces, aunque no esté en la mente, pero ya uno realmente, si ha nacido de nuevo, ya es un trinitario por naturaleza. Ajá. Asimismo, las disciplinas espirituales es como preguntar, ¿será que las personas oran? ¿Será que meditan la palabra? ¿Será que las personas hacen obras de evangelismo? ¿Será que las personas meditan en la escritura o ejercen o ejecutan ciertas disciplinas que quizá hoy nos va a quedar un poco más claro de cuáles son? Pero voy a retomar tu pregunta para ser más específico. ¿Cuál es el objetivo? Ajá. Como vimos, las disciplinas espirituales son solamente un medio. Podemos decir, ¿será que la fe, como esa fe es lo que a mí me salva? Debemos de saber también que la fe de igual manera es solamente el medio, pero quien salva realmente es Cristo Jesús. Su obra, sus méritos, su perfecta obediencia, su sacrificio, eso es lo que realmente me salva. No mi fe, ni mi propio arrepentimiento como si yo tuviera algún mérito, sino tengo que arrepentirme porque ofendí a Dios y creo en el Señor Jesucristo porque su sacrificio expiatorio es el que me salva. Así como la fe es un medio, el arrepentimiento es un deber, así las disciplinas espirituales también son un medio que nosotros vamos a utilizar, que Dios nos ha garantizado, Dios nos ha dado con el objetivo que nosotros lo utilicemos. Entonces, el enfoque de todo es, nosotros perdimos la imagen de Cristo. Cuando entró el pecado, la raza humana, el ser humano pierde la imagen de Cristo. Entonces todo el propósito es la restauración de esa imagen de Cristo sobre los creyentes. Entonces, ¿cómo se hace eso? El objetivo va a ser que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Vamos a ir a 1 de Timoteo 4:7. Dice 4:7 y 8. La Escritura dice, ejercítate para la piedad. Oigamos bien eso, ejercítate para la piedad. Ya esa palabra nos da una idea bastante clara. Exacto, porque el ejercicio corporal hace una ilustración y una comparación. Para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la vida venidera. Entonces, si nosotros desglosamos y hacemos una pequeña exégesis en ese texto, ¿qué es ejercitarse? Ejercitarse del griego gymnasia es practicar, es entrenar, es disciplinarse, es esforzarse. ¿En qué? O para un propósito, una meta, un fin. La piedad quiere decir la semejanza a Cristo o la santidad o la imagen de Cristo. Estos son sinónimos. Wow. Santidad es ser como Cristo es. Nosotros, al ser imitadores de Cristo, al parecernos más a Él, entonces nos acercamos más a Él, transformados por la Escritura y por el Espíritu Santo, y eso nos va a hacer personas piadosas. Y el resultado es, o la promesa es, un éxito espiritual aquí en la tierra, hoy y también para la eternidad en el cielo. Por tanto, ¿cuál es el objetivo de las disciplinas espirituales? Es que cada creyente se parezca más, se asemeje más a la persona del Señor Jesucristo. Que ha sido o que fue el propósito desde el inicio. Desde el inicio. Y yo creo que esto es brutal, esto es fundamental que nosotros lo entendamos, porque usted que es recién convertido, usted que tiene poco tiempo de ser cristiano, usted que ya tiene 20, 30, 40 años, esto es básico que lo logremos entender. Nosotros perdimos la imagen del Señor, como estaba diciendo Alan, debido al pecado. ¿Cuál es el propósito de todo lo que hacemos? A usted le pueden decir, hágase cristiano, conviértase para que el Señor le enriquezca, para que el Señor le sane, para que el Señor le multiplique los bienes, para que, etcétera, etcétera. El único propósito lo dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? A los que antes conoció, así es, también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de usted siendo un cristiano? El que volvamos a ser como Cristo, y el propósito de las disciplinas espirituales, y vale la pena remarcarlo, que no producen magia,
sino que es simplemente a través del ejercicio de ellos que el Señor, no las disciplinas, produce en nosotros una semejanza cada vez más cercana a Él. Y también vale la pena decirlo por la tendencia que a veces tenemos de endiosar las cosas e idolatrar los métodos, ¿verdad? Así es. A veces decimos, yo hago esto porque esto tiene poder. Es como cuando decimos la oración tiene poder, porque realmente el que tiene poder es Dios. Amén. No los métodos, no las estrategias. Así es que las disciplinas espirituales son poderosas en Dios y el propósito es que nos parezcamos cada día más al Señor. Ya me inspiré, Alan. No, muy bien, de hecho mencionaste cada vez que nosotros vamos a hablar, si realmente queremos ser bíblicos, vamos a dar un respaldo de las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Y leíste Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así es. Ese es el propósito. Y 1 Juan 3:2 también. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Entonces nosotros debemos de ir en ese ascenso, en esa semejanza a Él. Día tras día nosotros debemos ir despojándonos del viejo hombre, yendo hacia adelante, la mirada puesta en el Señor Jesús, el autor, el consumador de la fe, y parecerme más a Él. Qué aventura, hermanos. Qué aventura. Maravillosa. La de la vida cristiana. Y saben que a veces uno pierde el tiempo, a Alan y a los muchachos que están aquí en producción, intentando parecernos a otros, intentando imitar a otros, frustrándonos porque no tenemos el estándar que el mundo exige. Si tan solo pusiéramos nuestra mirada en esta promesa, que el Señor lo que pretende es que seamos cada día más a su imagen y que nuestro estándar debe ser Él, vamos a dejar de compararnos con otros, vamos a dejar de pensar que somos mejores que otros, porque el estándar es Dios. Así es. Gloria a Dios. Amén. Alan, ya siendo un poquito más puntuales, ¿cuáles son esas disciplinas espirituales de las que la Biblia habla? Puntualmente, digamos, ¿cuáles son las más comunes o con las que más estamos relacionados? Sí, vamos a, en la clasificación que podemos dar entre las personales e interpersonales, hoy nos vamos a enfocar en las que son algunas de las personales y posiblemente podemos quizá dar unas pinceladitas en una de ellas, ¿verdad? Pero entre las disciplinas personales podemos tener la primera que se categoriza o se puede llamar como la asimilación de la Biblia. La asimilación de la Biblia. Déjame ver por acá. Ok. En la asimilación de la Biblia, lo que nosotros encontramos acá dentro de ella son unos subtipos, llamémosle. No solamente es la lectura de la Biblia. Asimilación de la Biblia, la número 1 es lectura, estudio de la Biblia, meditación de la Biblia, pero también escuchar la Biblia o de forma expositiva. Cuando hay un predicador de sana doctrina que expone la Biblia, que es la voluntad de Dios, de una manera expositiva, entonces vale la pena escucharlo. Entonces la primera disciplina, la asimilación de la Biblia. Ok, podemos repetir los conceptos: lectura, estudio, meditación y también el escuchar. Y el escuchar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo les recomiendo a los que están escuchando y a los que nos están viendo que tomen nota, porque son cosas de verdad de muchísimo valor que tenemos que guardar no solo en nuestro corazón, sino en una libreta o ahí en su celular o en su tablet. Asimilación de las Escrituras. ¿Okay? Tiene que ver con lectura, con estudio, con meditación y con exponernos a escuchar la palabra. Okay. Además de ellas, también tenemos la oración. Nuestra segunda disciplina espiritual es la oración, y acá nosotros nos referimos a la oración de tipo personal, ¿verdad? También está la adoración, que es diferente. Y como estamos hablando de personal, no estamos hablando de ir al servicio dominical, sino estamos hablando de una adoración a nuestro Dios, a nuestro Creador. Cuando Israel se iba a los montes altos, ellos iban a adorar a Dios, esos falsos dioses. Nosotros requerimos adorar al verdadero Dios de los cielos. Entonces también incluye la mayordomía. Esa es otra de las disciplinas espirituales, el cómo vamos nosotros a utilizar nuestro tiempo y nuestro dinero. Por ejemplo, si yo entro a trabajar a las 7 de la mañana, un ejemplo, pongamos a las 8 de la mañana,
¿A qué hora me voy a despertar? Yo sé que necesito orar, sé que necesito leer la Biblia, asimilar la Biblia, meditar en ella, si tengo hijos, necesito alistarlos para la escuela. Exactamente. Entonces, como un mayordomo del tiempo, si entras a las 8 y regresas a casa hasta las 7 de la noche, cansado, etcétera, entonces necesitas administrar bien tu tiempo y también tus recursos como el dinero. Otra disciplina es el servicio en el ministerio. Entiéndase por servicio no solamente el predicar, el ser pastor, el ser diácono, no solamente el estar en la alabanza. Todo servicio, hay servicios que son públicos y servicios que son privados o servicios que son algo que nadie lo ve. Por ejemplo, si te toca servir a las mesas o si te toca hacer limpieza, eso es un servicio que se hace para Dios también. Otra disciplina, el evangelismo. El evangelismo no como de una manera esporádica, sino el evangelismo ya como que está bien. Todos los viernes a las 8 de la noche o a las 7 de la noche yo me voy a dedicar para ir a compartir tratados, para ir a evangelizar, para ir a compartir el evangelio, para ir a un hospital, ir a un centro, etc. Y entre otras de las disciplinas también está el ayuno. Ajá. Pero hay que ver, en realidad el Señor nos habla acerca del verdadero ayuno y para eso debemos de saber antes incluso cómo es el corazón de una persona para aplicar o asimilar estas disciplinas. Hay una disciplina que también es muy importante, se le conoce como silencio y soledad. Tanto ruido que hay acá en Managua, que de repente yo vivo por la UCA y de repente hay tanto ruido que yo simplemente necesito aislarme, como hacía el Señor Jesucristo. Se iba de las multitudes, se iba a un monte a solas a estar con Dios para poder estar un lugar desierto solo con Él. Exacto. Y también el estudio y el aprendizaje es una disciplina. No solamente esa lectura superficial, sino estudiar la Escritura. Es muy importante para nuestro crecimiento. Y finalmente hablamos acerca de, hoy en día, de la Escritura en un diario. O sea, mantener un diario, una agenda en la cual nosotros veamos lo que Dios nos está hablando, los propósitos que tenemos, irlos anotando, de manera que cuando pase este año nosotros regresemos. Un ejemplo, me propuse leer toda la Biblia y lo marco en mi diario y digo, tengo que esforzarme por esta razón. Al final del año yo tengo que revisar mi diario en esta fecha y decir, ¿lo hice o no lo hice? Entonces, esas son, a grosso modo, de forma muy general, algunas de las disciplinas espirituales. Excelente. Yo creo que ahorita que estabas enumerando cada una de las disciplinas, hay algunas ideas que uno puede tener para implementar estas disciplinas. Hablabas del retiro personal. Normalmente algunas iglesias hacen retiros colectivos. Así es. Y al final, pues, un buen momento para compartir con los hermanos. Pero sí conozco de muchos pastores, amigos, que se tomaban tiempo en su ministerio para retirarse totalmente, tomarse una semana de vacaciones, por ejemplo, a lo mejor contratar un lugar de retiros, pero ellos solos, sin internet, sin acceso a tecnología, simplemente para estar con el Señor. Hablabas del diario espiritual, qué bonito que cada joven que nos escucha o cada adulto se pueda tomar el tiempo. Antes las muchachas y los muchachos decían, querido diario, y el diario era para hablar de los asuntos del corazón, de los asuntos de enamoramiento, pero qué bonito sería un joven apasionado, un cristiano apasionado por Dios, por su carrera, por su historia, por escribir su historia con el Señor y escribir esas metas, esos propósitos, esos motivos de oración, eso que Dios está haciendo en tu vida. El tiempo se nos está yendo rápido, Alan, y siento que este tema da para muchísimo más. No quiero dejar por fuera esta pregunta. Estaba leyendo al teólogo estadounidense Bryan Chapell. Voy a citar textualmente algo que escribió. Dice, las disciplinas espirituales son los medios para abrir nuestras bocas, para respirar todos los recursos amantes que Dios ya nos ha provisto. Abrir mi boca en oración y alabanza no manufactura más del amor de Dios en mí. De la misma manera que el abrir mi boca no hace que haya más aire. Los medios de gracia simplemente me permiten experimentar la plenitud del amor que Dios ya nos ha provisto plena y completamente. ¿Qué puedo hacer yo para evitar caer en el error de practicar estas disciplinas espirituales como un intento de torcerle el brazo a Dios? De que poner a Dios en un banquillo de deudor y decirle, Señor, como muchas veces a lo mejor hemos escuchado, hice tantos días de ayuno y Dios tiene que responder mi petición. ¿Qué hacemos para no caer en ese error y practicar las disciplinas con el espíritu correcto? Ya casi es la última pregunta. Bien,
La respuesta es muy simple, muy sencilla. El punto está cuando los cristianos en Galacia de repente estaban perdiendo el norte. El apóstol Pablo le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado para no obedecer a la verdad? Y más adelante le dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira, respondimos, son un medio, no un fin. Cuando nosotros las personas tenemos la tendencia a confiar en el medio, inmediatamente nuestra confianza, nuestra fe ya no está en Cristo. Ya ese medio se hizo nuestro ídolo, nuestro Dios con D minúscula, por lo tanto ya no es efectivo espiritualmente. Siempre y cuando nosotros tengamos que el enfoque, que lo que yo quiero es, mi confianza absoluta es Cristo. Y que esto solamente es un medio. Y por más que yo me ejercite, por ejemplo, yo pude hoy levantarme temprano, yo pude hoy orar 40, 60 minutos, pude leer 4 capítulos de la Biblia, pude meditar en uno de ellos, pude incluso escribirlo en el diario antes de venir acá, y después de eso hice muchas cosas. Entonces, hay una diferencia si yo, Carlos, te digo, yo hice todas estas cosas, por eso yo soy un buen cristiano. Entonces, inmediatamente vos vas a decir: ay, Alan, estás un poquito errado. Sin embargo, si te digo que al final, primero, no tengo por qué decirte esas cosas, porque si no estoy alardeando de eso. Y luego, entonces, yo tengo que tener la confianza, la plena seguridad de que mi salvación no es por medio del ejercicio de estas piedades, sino que lo que yo quiero obtener es asimilar más y asemejarme más a Cristo. Pero al final de todo, el justo por su fe vivirá. La salvación de nosotros es solamente por la fe. La Biblia es un libro de la fe para la fe. Y nosotros debemos de recordar que nosotros somos justificados pues por la fe. No por el ejercicio de obras. De la sola fide. Si no, vamos a caer en alguna otra religión que basa su salvación en los méritos humanos o en las obras humanas, y perdemos absolutamente el norte. ¡Wow! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Y estamos llegando al final del programa, no hay tiempo para más. Pero en resumen, las disciplinas espirituales son los medios que Dios mismo, no el hombre se las inventó, Dios mismo las puso a nuestra disposición para recuperar esa imagen perdida por el pecado. Recordemos que toda la gloria le pertenece a Cristo. No aplicamos disciplinas espirituales para que nos ame. Las practicamos en respuesta a ese amor tan profundo y hermoso que Él ya nos otorgó desde antes de la fundación del mundo. Así es que, Alan, yo creo que tenemos que prepararnos para una segunda parte. Yo también creo. De este programa. A ustedes, amigos, queridos, muchísimas gracias de verdad por haber escuchado este podcast. Yo espero que puedan compartirlo con otras personas para que alcancemos a más y a más personas con la palabra del Señor. Que la pasen muy bien. Recuerden que si ustedes comparten, provocan esa locura que hablan los especialistas en el algoritmo de las redes sociales y nos promueven como algo más relevante. Y creemos que esta palabra es relevante y que muchas personas necesitan escucharla. Un abrazo, gracias Alan una vez más. Que la pasen bien. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos.